Bueno, ahora sí. Dar las gracias a todos los ponentes, a los asistentes, tanto presenciales como telemáticos, y simplemente comentarles que procede a la clausura doña María Pardo Álvarez, directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León. María, por favor. Bueno, pues nada, muy buenos días a todos de nuevo. Digo que qué frío es este sitio porque entre lo lejos que estamos y lo bien que nos llevamos, parece que tenemos aquí una distancia que no es tal, ¿no? Bueno, pues aparte de los buenos días, lo primero de todo, y lo digo de corazón, es dar la enhorabuena a las cámaras de la propiedad urbana por esta jornada, que ha tenido un nivel que era esperado, pero que a mí me ha sorprendido porque, como decía antes, pues lo he disfrutado mucho. Quizá no solamente por mi condición de directora, sino también de profesora. Claro, he recordado mis tiempos en los que estudiaba pues, esas normas tan horribles. Yo procedo del derecho administrativo y es tan complicado como estudiar la ley de enjuiciamiento civil e intentar entenderla, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer en la clausura, como decía antes, es aprovechar para dar una primicia, ¿no? Porque, claro, antes de hablar de esa reforma legislativa que os comentaba, bueno, vivimos unos tiempos que no me aguanto, ¿no? O sea, no puedo evitar aprovechar la oportunidad para decir que de todo lo que he escuchado aquí, no solamente es que esté de acuerdo, es que las administraciones ahora mismo estamos en una situación de confrontación absoluta. De hecho, fíjense qué extraño es que estas jornadas se clausuren y no aparezca el logo de la Junta. Y estamos precisamente en la Consejería de Vivienda. No por nada, porque nosotros nos llevamos fenomenal con las cámaras, lo ha recordado el consejero en la intervención que tuvo antes, tenemos un convenio firmado con las cámaras precisamente para poner de manifiesto que en Castilla y León la ocupación es algo no deseado, cosa que parece extraño que tengamos que decirlo, ¿no? Pero efectivamente lo poco que podíamos hacer, el poco margen que nos han dejado, es constituir 9 oficinas en cada una de las provincias de esta comunidad autónoma, en cada una de las 9 provincias, con el solo propósito de, por lo menos, en cierta medida, disuadir y que cuando se nos pregunte, oye, ¿qué pasa de esas oficinas de antiocupación?, aprovechar la oportunidad para explicar lo que entendemos en Castilla y León por la ocupación, que entendemos que efectivamente es algo absolutamente irregular y entendemos que inconstitucional. No he podido escuchar esta última parte, que me hubiera encantado, porque todo lo demás lo he escuchado, pero seguro que estamos de acuerdo en el siguiente sentido, ¿no? Creo que ha quedado patente en las distintas ponencias pues que se está dando una situación que a ver cómo somos capaces de revertirla. Y es que aquí hay un problema que es real, de vulnerabilidad, por supuesto que sí, pero que desgraciadamente una parte de la legislación ha decidido trasladar la carga de la vulnerabilidad no a las administraciones, sino a los propietarios. Y eso, a ver cómo hacemos para revertirlo. Nosotros, desde las humildes competencias que tenemos, que son muchas, porque tenemos competencia exclusiva en materia de vivienda, pero evidentemente somos leales a la legislación estatal y no hacemos cosas en contra de la legislación estatal, en la medida de lo posible procuramos que esa situación se revierta. ¿Cómo? Bueno, pues evidentemente yo ahora no lo voy a explicar, estamos en periodo electoral y no es el objeto de lo que quiero trasladar aquí, pero como ha salido de alguna u otra manera a lo largo de las distintas ponencias, se ha indicado, pues sí que lo digo, efectivamente una de las maneras es alterar por completo el volumen de viviendas que disponemos las administraciones públicas. Eso necesitamos mucho más dinero y estamos dispuestos, lógicamente, a hablar con quien haga falta para que eso sea así. Hemos realizado una serie de cuestiones para intentar incluso fomentar a la iniciativa privada para que haga más viviendas sujetas a un régimen de protección con unos topes de alquiler y de venta. Pero bueno, como digo, no es el objeto de la clausura. Me centraré para aprovechar, como decía, estas jornadas para poner de manifiesto que hoy se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León una ley que es la que acompaña a la ley de presupuestos, que modifica, ya sabéis que es esa ley escoba que aprovechamos muchas veces para
pues, introducir reformas legislativas urgentes, y una de ellas precisamente fue la relativa a introducir un órgano mediador. Bueno, hemos aprovechado también, quería decirlo, para clarificar que en Castilla y León el régimen al que están sujetas las viviendas de protección oficial es el establecido en la Ley de Vivienda de Castilla y León, porque, bueno, de alguna manera el legislador, el legislador estatal, aunque deja dicho expresamente que, bueno, que las comunidades autónomas tenemos nuestras competencias y que disponemos de la capacidad para hacer cosas si queremos, pues luego se encarga en algunas de las disposiciones finales de hurtarnos esa libertad que tenemos como legisladores autonómicos. Y lo que hemos procedido es a hacer dos introducciones. Hemos introducido en la Ley de Vivienda de Castilla y León, que es del año 2010, es la Ley 9/2010, hemos introducido dos disposiciones adicionales. Una disposición adicional cuarta, que, como digo, está prevista para clarificar, por razones de seguridad jurídica, para el aplicador del derecho, que en Castilla y León el régimen de las viviendas sujetas a protección oficial es el establecido en la legislación autonómica en materia de vivienda, la Ley de Vivienda y las normas que lo desarrollan, y sobre todo una disposición adicional quinta a la Ley 9/2010, que es la que regula el procedimiento de mediación previo a la admisión de determinadas demandas de grandes tenedores de vivienda. Les anunciaba antes que es un artículo muy prolijo, tiene folio y medio, y les voy a contar un poco, bueno, cómo se ha gestado y cuál ha sido el resultado. Cuando leímos la situación en la que, bueno, en las que se colocaba a los grandes tenedores, decía antes la situación de desprotección, porque aquí en la primera ponencia se ha explicado muy brillantemente pues esa contradicción entre bueno, la propiedad, el derecho de propiedad, la libertad de empresa también, ¿por qué no?, el artículo 47 de la Constitución y el derecho a la tutela judicial efectiva, que ha quedado expuesto de forma brillante, pues efectivamente una nueva confrontación. Digo una nueva confrontación porque es que vivimos en una permanente confrontación. Los hombres con las mujeres, los padres con los hijos, el tenedor con el propietario con el inquilino, otra confrontación más. Bueno, pues en esa situación efectivamente vimos que bueno, pues el gran tenedor se encontraba en una situación de desamparo absoluto. En esta dirección general, a los pocos semanas de entrar en vigor la Ley de Vivienda, empezamos a recibir muchísimas solicitudes por parte de grandes tenedores que querían acudir a la vía judicial y tenían ese impedimento establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, esa prohibición para acudir a la vía judicial cuando el inmueble está ocupado por una persona supuestamente vulnerable que considera que es su vivienda habitual. Más de 800 solicitudes en las que simplemente pues, comunicábamos para que esa persona pudiera acudir, ese gran tenedor pudiera acudir a la vía judicial, pues prácticamente expedíamos un papel en el que tomábamos razón y les poníamos que, en tanto en cuanto no se desarrollara ese procedimiento, pues que acudieran a la vía judicial básicamente pues como pudieran, ¿no? Bueno, pasados los meses, pues redactamos un procedimiento en el que tengo que comentar, porque algunas de las personas están aquí presentes, pues hemos procurado hacerlo escuchando a los que habitualmente se dedican a esta práctica, que son los abogados y los procuradores, ¿no? O sea, intentando no equivocarnos en el procedimiento, porque aquí al final es una cuestión procesal en la que pues pretendíamos atinar en todos los términos. Fruto de bueno, pues de esas consultas, por decirlo de alguna manera, pues redactamos un artículo, como digo, muy largo, porque verdaderamente pues el procedimiento es enrevesado, pero porque queremos resolver todas las posibles situaciones, como trataré de explicar a continuación muy brevemente, porque por supuesto les invito a que lo lean tranquilamente, como decía antes, y en el que, bueno, pues básicamente después, fruto, pues lo que es el procedimiento parlamentario, sí que ha sufrido alguna modificación. De hecho, esta mañana he descubierto, desgraciadamente, que tiene una errata, porque en un determinado momento se remite a un artículo, a un apartado del artículo y está equivocado. Entonces haremos una corrección de errores lo más rápidamente posible. Bueno, simplemente, y por si les sirve a los que me están escuchando aquí en streaming, pues es un procedimiento que básicamente, para entenderlo, pretende responder, bueno, pues a 4 cosas, ¿no? En primer lugar, ¿en qué procedimientos, no? Bueno, aquí ha quedado remarcado. La primera dificultad era, ¿citamos todos los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil a los que se tiene que aplicar? Bueno, pues al final hemos puesto una denominación genérica
simplemente, y aparte del 439.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que yo creo que era el fundamental, bueno, pues en todos aquellos, lo decía antes un ponente, en los que se reproduce sistemáticamente este supuesto, pues en todos aquellos procedimientos se dice expresamente en los que el gran tenedor tenga que verse sujeto a esta condicionante procesal, podrá acudirse, si es necesario, a este procedimiento de mediación. ¿Quiénes son los protagonistas del procedimiento de mediación? Bueno, pues los protagonistas son 4. El órgano mediador, lógicamente, que ahora explicaré quién son o quién es, el vulnerable económicamente, que ahora diré también alguna cosa más, el gran tenedor y los servicios sociales. Me explico. En cuanto al órgano mediador, bueno, nosotros hemos decidido atribuir esta competencia a las jefaturas de servicio de las competentes en materia de vivienda en la comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Los jefes de servicio, las jefaturas de servicio territorial, porque ahí entendemos que, aquí claro, tenemos un problema de competencias. Es vivienda por un lado, pero lógicamente también son servicios sociales. Entonces, la primera dificultad era, bueno, ¿a quién atribuimos la condición de órgano mediador? Si a familia, dentro de lo que es la organización, el organigrama de esta comunidad autónoma, o vivienda. Porque realmente, desde hace ya tiempo, pues lo que hacemos en vivienda podía perfectamente hacer los servicios sociales. Pero bueno, como en vivienda hacemos muchas más cosas, pues al final hemos asumido la carga de que el órgano mediador se realice a través de los órganos territoriales competentes en materia de vivienda. Este será el órgano mediador, pero realmente su función, lo verán cuando lean el artículo, pues es estrictamente de mediación. Escuchará, levantará un acta y poco más podrá hacer. No hemos entrado en dos cuestiones que han salido a lo largo de la mañana de hoy, que es el concepto de gran tenedor y el concepto de vulnerable. En cuanto al concepto de gran tenedor, estuvimos tentados de hacer referencia a alguna mención específica a que dentro de los que citaba el artículo 3K, creo que es, de la Ley de Vivienda, pues que solo serían los que tenían más de 10 posesiones, precisamente por diferenciar. Pero bueno, entendimos que era mejor no complicar todavía más las cuestiones y aquello que viene dado al legislador autonómico, pues que se resolviera por la legislación que fuera aplicable. Y además entendemos también que el gran tenedor no tiene por qué justificar esa condición. Esto lo discutí con alguno, pues esta llamada es de mi consejero, porque si no, no sonaba. Perdonad, digo que estuvimos tentados en establecer la obligación de que el gran tenedor tuviera que justificar, antes de acudir al procedimiento de mediación, que tuviera que justificar esa condición. Sin embargo, entendíamos también que, dado que es una carga, si no eres gran tenedor no vas a acudir al procedimiento de mediación, lógicamente. Y, por tanto, para darle un poquito más de solvencia y de rapidez, decidimos solventar esta exigencia y entender que el que acude al procedimiento de mediación ya es un gran tenedor, porque si no, evidentemente, no acudiría a este proceso. En cuanto al concepto de vulnerable, ¿quién determina la vulnerabilidad? La vulnerabilidad la va a determinar los servicios sociales, ya sea del municipio o ya sea de la Diputación, dentro del procedimiento que ahora muy brevemente explicaré. Se ha hablado aquí de si era una vulnerabilidad económica o social. Nosotros hemos decidido, entendemos, que lo que tiene que acreditarse es la vulnerabilidad económica. De hecho, cuando se utiliza la terminología siempre nos referimos al vulnerable económico. Y hemos pretendido, lo que pasa que en la redacción final, pues no ha sido posible, que quedara muy claro que el órgano que tiene que decidir, el que tiene que dictaminar, los servicios sociales que tienen que dictaminar esa vulnerabilidad, no tienen que inventarse nada, tienen que aplicar las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que efectivamente en el ámbito de la vulnerabilidad económica es mucho más claro, es mucho más objetivo. Se habla de que los ingresos, o sea, la renta más los gastos de luz, agua, electricidad no superen el 30% de los ingresos, con unos topes de IPREM, 3 veces el IPREM, que luego se corrigen en función de la unidad familiar. Es decir, entendemos que el concepto de vulnerabilidad económica puede aplicarse de forma más objetiva y que, por tanto, en el momento en el que eso se pueda acreditar a través de un dictamen, podríamos pasar a la siguiente fase. Y en cuanto al procedimiento, pues muy brevemente voy a intentar explicar qué es lo que hemos querido o en qué posición nos hemos colocado. Siempre nos hemos colocado en la posición de ¿y qué pasa si esto no ocurre? ¿Y qué pasa si esto no ocurre? Así hasta el final del procedimiento, porque bueno, el procedimiento se inicia con un escrito por parte del gran tenedor que establece o acude al órgano mediador con una instancia indicando la situación en la que está y le pedimos que, si es posible, para facilitarle
al siguiente en el procedimiento que facilite los datos de localización del que considera que, si dispone de ellos, que entendemos que sí, de la persona vulnerable. En ese momento, en el momento en el que lo recibe el órgano mediador, pues pueden pasar varias cosas. El órgano mediador lo recibe, puede que no haga nada en el plazo de 2 meses, que no será lo normal, pero puede ocurrir. Nos vamos siempre a uno de los apartados del artículo, que luego explicaré, o lo normal es que inicie el procedimiento. ¿Qué es lo que hace? Pues lo primero de todo, lo que hace es intentar ponerse en contacto con el vulnerable. Notifica al vulnerable y le indica: tengo una solicitud por parte de un gran tenedor, le invito a que participe en una mediación. Se lo notifica y también le pide permiso, en su caso, para que los servicios sociales puedan conocer cuál es su situación económica. Puede pasar pues, que no se le pueda notificar. Si no se le puede notificar, hemos previsto una posible notificación edictal. Si, a pesar de la notificación edictal, tampoco contesta, también hemos previsto qué es lo que puede ocurrir. Porque, efectivamente, la persona vulnerable puede no recibir la notificación, no enterarse de la notificación edictal o directamente decir que no quiere participar en el procedimiento. En estos supuestos, si no participa en el procedimiento, pues simplemente se acreditaría esta situación y el gran tenedor ya tendría, pues digamos, ese papel que necesita para poder acudir a la vía judicial. Si se dieran todas las circunstancias en ese plazo de 2 meses desde que se solicita hasta que se produce, pues es posible efectivamente que la mediación tenga lugar. ¿En qué consiste la mediación? Bueno, pues como cualquier otra, se reúnen las partes, se indica cuál es la controversia, el mediador explica qué posibles soluciones hay, le habla de las medidas que tenemos en la comunidad autónoma y en otras administraciones locales para tratar de solventar su vulnerabilidad, ya sean ayudas sociales, ya sean viviendas que están en el régimen de protección, ya sea intentar darles una vivienda directamente, que en algunas ocasiones lo hacemos con personas especialmente vulnerables, y así seguiría el procedimiento hasta su posible finalización, digamos, ordinaria, a través de un procedimiento ordinario de mediación. En los casos en los que esto no ocurra, pues simplemente lo que se le facilita al gran tenedor es lo que establece la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, pero que hemos introducido otra variante. La Ley de Enjuiciamiento Civil le exige también al gran tenedor que en todo caso presente una declaración responsable diciendo que ha acudido al órgano mediador, que han pasado 2 meses y que no ha ocurrido nada. Bueno, nosotros también nos hemos planteado qué ocurre si, en el caso que hemos regulado, o acude al órgano mediador, a los servicios competentes en materia de vivienda, en los servicios territoriales, y el órgano mediador, por lo que sea, pues tampoco le acredita que efectivamente, porque claro, las declaraciones responsables son actos del administrado, nada más, pero curiosamente tienen que tener un aval, una especie de silencio positivo acreditado. Bueno, pues también hemos regulado la posibilidad de que pueda acudir si pasados 5 días no se le contesta, se entiende que la acreditación es positiva. Bueno, en definitiva, por no aburrirles más, porque es una regulación compleja, lo que les quería trasladar, aprovechando que hoy se aprueba, es que es un procedimiento en el que hemos intentado solventar esa dificultad. Decía que hemos intentado tener en cuenta la situación de desamparo en la que se puede encontrar el gran tenedor y veremos a ver en qué medida, pues con esto permitimos que esta situación pueda verse en cierta medida, en alguna medida revertida, ¿no? Porque creo que es evidente que ha quedado aquí patente pues que de alguna manera, en la medida que cada uno pueda, tenemos que intentar devolver al propietario lo que le corresponde. Y vuelvo a insistir en que desde esta comunidad autónoma lo que se viene intentando con distintas medidas, de una manera u otra, es que a cada uno pues asuma la responsabilidad que tiene. Las administraciones, la responsabilidad que tenemos con la vulnerabilidad, pero el mercado, creo que es imprescindible dejarle que juegue con las reglas tradicionales del mercado y no claramente establecer un desequilibrio como el que existe hoy en día. Me despido, aparte de dando la enhorabuena, como decía, pues invitando a que estas jornadas pues se puedan volver a repetir cuando consideréis oportuno, porque yo creo que los profesionales lo necesitan y yo creo que las administraciones, sinceramente, también. Yo he disfrutado mucho, como he dicho, y espero volver a veros pronto en esta casa o en cualquier otra. Muchas gracias.